interiorizarnos un poco más acerca de cómo es el sistema genético tanto de virus como de bacterias. Estos sistemas genéticos requieren conocer, o sea, para estudiar un sistema genético nosotros no solamente tenemos que saber cómo es la estructura de ese genoma, sino también cómo se replica, cómo puede recombinar, y bueno, todas esas características hacen a los sistemas genéticos que, bueno, como dice ahí, han contribuido mucho a algunos conceptos que son muy importantes para genética. Estos virus y bacterias han sido muy utilizados y siguen siendo muy utilizados para los estudios genéticos porque presentan algunas ventajas, entre ellas que se reproducen rápidamente y bueno, y las progenies son muy numerosas, entonces es posible analizar cómo se heredan algunas características. Ese genoma es pequeño, es haploide, es decir, que hay una sola copia de ese genoma por individuo y no dos copias, como en el caso de los individuos diploides, y por lo tanto, cualquier mutación que ocurra en esos genomas se expresan directamente. La reproducción de estos organismos es asexual y permite, digamos, que obtengamos cepas que son genéticamente puras, y eso es importante después para poder hacer algún cierto tipo de estudios. También son fáciles de cultivar en el laboratorio, requiere poco espacio. Podemos tener un montón de bacterias en una caja de Petri. También, bueno, existen distintas técnicas como para aislar y manipular los genes. Muchos de ellos poseen importancia médica y también pueden ser modificados, digamos, con técnicas de ingeniería genética. Entonces, por todas estas características, tanto virus como bacterias han sido y siguen siendo muy utilizados para los estudios en genética. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar un poquito los sistemas genéticos de los virus. Obviamente que no vamos a poder estudiar de todos los virus o de todos los tipos de virus, pero sí vamos a hacer referencia a algunos virus que son de interés. Empezando eh, por estos virus que son los denominados bacteriófagos. Los Disculpe bacteriófagos que me interrumpa. son, sí, Profe, ¿podría quitar el cartelito que está abajo de ocultar? Quizá a usted no le aparece, a pero ver, a ahí, nosotros sí. Y queda uno más. a ver, ahí está, Ahí está, perfecto, ahí se ve gracias. bien a Perfecto. ustedes. Bueno, entonces, como les decía, uno de los virus mejor estudiados y que más se utilizan en los estudios genéticos son los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan a bacterias y esos virus se caracterizan, digamos, porque tienen esta estructura tan particular. El genoma, digamos, puede ser ADN o ARN. A ver, perdón, el del caso de los bacteriófagos es ADN y está envuelto por una membrana, que es lo que se denomina la cápside, y en conjunto el genoma más la cápside es lo que se conoce como nucleocápside. Tiene, bueno, un cuello y una cola, y en la cola tiene unas fibras que son las que le sirven para adherirse a la superficie de la membrana de la bacteria a la que va a infectar. Y bueno, y una vez que se ha adherido a esa membrana, inyectan su genoma para que éste se replique en el huésped. O sea, los virus son todos parásitos y requieren un huésped para poder replicarse. Entonces, estos virus
tienen también la capacidad de poder ser replicados en laboratorio, pueden ser replicados ya sea en tubos de ensayo o en placas, donde aquí tenemos en el caso de las placas, son placas con cultivos de bacterias, entonces se pueden sembrar estas placas con distintas diluciones de un cultivo de bacteriófagos. Acá tenemos distintas diluciones seriadas de este cultivo de bacteriófagos. Entonces esos cultivos de bacteriófagos se siembran en estas placas de cultivo que tienen, repito, bacterias y entonces vamos a ver qué puede suceder que si la carga viral es muy alta, entonces todas las bacterias que están en cultivo mueren. Puede suceder también que si la carga viral no es muy alta, entonces se desarrollen lo que se conocen como calvas, que son como unos agujeros en ese cultivo de bacterias, y esas calvas corresponden a bacterias muertas, quiere decir que son las bacterias que han sido infectadas por esos bacteriófagos. Y también puede ser que si la carga viral en la dilución es muy baja, no se formen calvas y eso quiere decir, digamos, que todas las bacterias permanecen intactas. Entonces, de esta manera nosotros podemos no solo replicar a las bacterias, a los virus en cultivos en el laboratorio, sino que también podemos calcular aproximadamente, considerando las diluciones y la cantidad, por ejemplo, de calvas que se forman, podemos hacer una estimación de la carga viral que tenemos en esos cultivos. Bueno, entonces, volviendo a los bacteriófagos, esos bacteriófagos han sido muy estudiados, y han tenido, digamos, un papel muy importante en genética y han permitido comprender cómo es digamos, la replicación de estos sistemas genéticos en virus. Entonces, nosotros estudiando estos bacteriófagos podemos saber, digamos, que tienen dos tipos de ciclos de vida alternativo, un ciclo de vida lítico y un ciclo de vida lisogénico. Los otros virus también pueden tener, digamos, ciclos de vida similares, pero bueno, cada uno con su particularidad, de acuerdo al tipo de virus de que se trate, pero también, digamos, los otros virus pueden pasar por fases similares a la de los bacteriófagos. Entonces, el ciclo lítico, todo ciclo se inicia, digamos, con el ingreso del DNA del fago a la bacteria huésped, y ese ADN ingresa entonces a la célula hospedadora y a la maquinaria. Los virus tienen en su composición solamente el genoma, y como dijimos que podía ser ADN o ARN, la envoltura viral, y en algunos casos puede haber una envoltura externa, digamos, con algunas proteínas que son antigénicas. Y entonces cuando ingresan, o sea, al hospedador, pierden toda esa cubierta e ingresan solamente el ADN. Entonces, para poder replicarse necesitan, digamos, las herramientas para poder hacerlo, y para ello utilizan todas esas herramientas que le aporta la célula huésped. Entonces, aquí en este caso del bacteriófago, ese ADN del virus, una vez que ingresa, el ADN del hospedador se digiere y entonces solamente queda el ADN del fago que utiliza, repito, todas las herramientas que le aporta la célula huésped para poder replicarse. Entonces, una vez que se replica, se transcriben, esa información se transcribe y básicamente las proteínas que, o sea, los genes
que se transcriben y que después se traducen son aquellos que corresponden a todas las que se ensamblan, esos nuevos virus, se produce la lisis, o sea, la ruptura, digamos, de la célula huésped y la liberación de los fagos que, bueno, que se han replicado en esa célula bacteriana. Entonces eso es lo que se conoce como el ciclo líptico y es un ciclo que es virulento y que eh, eh, tiene como resultado la muerte de la célula huésped. En otro ciclo también se inicia con el ingreso del ADN a la célula hospedadora y en este caso el ADN del virus se integra al cromosoma bacteriano y forma lo que se conoce como un profago. Entonces, ese virus queda como profago mucho tiempo y puede replicarse junto con el cromosoma bacteriano. Y puede persistir así, digamos, integrado al cromosoma bacteriano, eh, o bien en algún momento retornar al ciclo lítico. Este ciclo en el cual el virus se integra al cromosoma bacteriano se conoce como ciclo lisogénico y es el que caracteriza a los virus temperados, o sea, aquellos virus que no son virulentos. Pero bueno, en algún momento pueden retomar al ciclo lítico y bueno, en ese caso se produce la lisis celular. Mientras el virus permanece en su ciclo de vida lisogénico, la célula bacteriana, digamos, no se rompe, no se lisa. Bien, esto entonces sería el bacteriófago, es entonces un ejemplo de un virus con un genoma formado por ADN. Hay otros virus que vimos que la constitución genómica se caracterizaba porque presentaban ARN, ya sea en cadena doble o en cadena simple. Dentro del grupo de virus con ARN encontramos a un grupo de virus que se llaman retrovirus y que se caracterizan porque para poder incorporar el ARN al ADN, o sea, su ARN al ADN del hospedador, necesita pasar previamente por un proceso que se llama transcripción inversa. Entonces, esos virus generalmente tienen bueno, una cubierta viral, el genoma, el ARN, que puede ser de cadena simple o de cadena doble, y también tienen una proteína, una enzima, que es la transcriptasa inversa. Entonces, esos retrovirus ingresan entonces eh, inyectan su genoma al interior de la célula, el resto de las proteínas virales se desintegran y ese ARN, a través de la transcriptasa inversa y utilizando como molde el ARN del virus, forma lo que se conoce como un ADN complementario. Entonces, una vez que se forma el ADN complementario, el ARN viral se desintegra y lo que continúa el ciclo es este ADN complementario. Ese ADN complementario em, también por acción de esa transcriptasa inversa, forma o sintetiza la segunda cadena de ADN, la cadena complementaria, y ese ADN ingresa al núcleo de la célula huésped y se integra entonces al cromosoma del hospedador para formar un provirus. Entonces, ese provirus se transcribe en un ARN viral, utilizando entonces todo el aparato de la célula huésped, y ese ARN viral sale, digamos, del núcleo y luego entonces la información, o sea, forma un mensajero viral y ese ARN viral después se traduce utilizando entonces los ribosomas de la célula huésped, se forman
las proteínas virales que van a formar la nucleocápside. Y entonces todas esas copias del ARN viral se incorporan, digamos, dentro de esa envoltura y bueno, luego son eliminadas de la célula, digamos, también por un proceso de lisis celular. Dentro de los retrovirus, uno de los ejemplos típicos y, bueno, mejor estudiados es el HIV, que sabemos que ataca principalmente a los linfocitos T. El HIV, o sea, hay distintas hipótesis para tratar de explicar digamos, la pandemia provocada, digamos, por este virus. Y una de las hipótesis plantea, digamos, que el HIV eh, estaba, digamos, desde siempre infectando a los seres humanos, nada más que la versión de ese virus era un virus que no era patogénico, no era virulento, y que entonces hombres y, o sea, seres humanos y virus eh, convivían, digamos, pero sin que estos virus sean letales, digamos, para las personas a las que infectaban. Pero la otra teoría, o la otra hipótesis, y que es la más aceptada actualmente, consideran, digamos, que el HIV deriva de un virus que infecta a los chimpancés, también que también provoca un síndrome de inmunodeficiencia, pero en los chimpancés, y esos virus que infectan a los chimpancés se habrían originado por recombinación de dos cepas virales que infectan a otras dos especies de monos. Entonces, tendríamos estos virus de inmunodeficiencia, los monos mangabeyes de boina roja, y tendríamos también virus de inmunodeficiencia en estos monos de nariz blanca. Estos monos. Y en algún momento los chimpancés habrían sufrido una doble infección por ambas cepas virales, y dentro de los chimpancés habría ocurrido la recombinación de ambas cepas, y esas cepas son las que dieron lugar a la formación de este virus, al SIV, que es el que posteriormente habría dado lugar, o sea, a través de una transmisión del chimpancé a los humanos, habría dado lugar a la formación de estas cepas de HIV que actualmente producen entonces el síndrome de inmunodeficiencia en los seres humanos. Em, Hay actualmente dos cepas del virus del HIV, una cepa que es menos virulenta y que es endémica del África Occidental, y la otra cepa que también se habría originado aquí en África, que es la que posteriormente se habría propagado al Caribe, después a los Estados Unidos y a Europa, y que es la cepa que es más virulenta. Dentro de los retrovirus, dentro de los grupos de retrovirus, también hay un grupo que se denominan retrovirus endógenos, y que esos retrovirus, a diferencia de, por ejemplo, del HIV que infecta principalmente a los linfocitos T, estos retrovirus endógenos tienen la particularidad de que pueden infectar a las células germinales. Se integran a los cromosomas de esas células germinales, y por lo tanto pueden, además de transmitirse de manera horizontal, también hacerlo de manera vertical a través de las células germinales. Entonces, estos provirus entonces se integran a esas células germinales, y bueno, cuando los individuos se reproducen, transmiten a través de sus células germinales a estos virus,
entonces que están integrados a los cromosomas, a los cromosomas de las células germinales. Entonces, hay muchas evidencias, digamos, de que gran parte del genoma de los eucariotas y, bueno, de los, de los seres humanos, que están formados, digamos, por estos retrovirus endógenos. Se cree que aproximadamente un 8% del genoma humano está formado por secuencias de retrovirus endógenos. Em, Estos retrovirus, en algunos casos, pueden provocar, pueden insertarse, digamos, dentro de las secuencias de algunos genes y alterar o afectar la expresión de esos genes, pero también han dado lugar, digamos, a la formación de pseudogenes y posteriormente, por neofuncionalización, esos pseudogenes pudieron adquirir funciones nuevas que en algunos casos fueron favorables, digamos, para eh, los organismos huéspedes de estos retrovirus. De hecho, hay algunos de estas secuencias virales que dan lugar a la formación de una proteína que es importante o que se expresa en la placenta humana y que demuestra, digamos, que el grado de simbiosis que ha ocurrido a lo largo de la historia evolutiva de los seres humanos y que actualmente, o sea, y los seres humanos requieren de la expresión de esa proteína para poder desarrollar la placenta. Entonces, así como esas infecciones de estos retrovirus endógenos pueden ser negativas, también pudieron, digamos, en algunos casos pasar desapercibidos y no cumplir ninguna función, pero en otros casos la incorporación de esos retrovirus endógenos a los genomas de los organismos huéspedes eh, pudieron, digamos, tener efectos positivos y, bueno, ser importantes desde un punto de vista evolutivo. Creo que en O el sea, texto de VIH dice que los virus que no matan a los hospedadores son importantes, digamos. Que si matan a los hospedadores, como en el caso del VIH, es un virus que pegó pocos saltos, digamos, hasta llegar al hombre. Creo que algo así era. eh, No sé si me explico. Como que para eh, que sea un buen, o sea, el VIH no es un buen virus porque saltó muy rápido al hombre, digamos, como que no se dio todo para que no mate al hospedador, digamos, el virus. O eso Bueno, entendí yo. obviamente que sí, a ver, todo parásito que mata al hospedador, digamos que en el fondo se ve perjudicado porque eh, si termina Claro. matando a todos los hospedadores, también muere, digamos, el Virus. parásito. Sí. Bueno, lo mismo pasa, digamos, con el caso de los virus. Pero bueno, hay cepas, digamos, que se vuelven muy virulentas, pero que al pasar, después lo vamos a ver un poquito más adelante, que al pasar, infectarse muy, muy rápidamente, o sea, como está pasando ahora, digamos, con el caso del coronavirus, cuando se infectan muchas personas y se transmiten muy rápidamente de una persona a otra, en cada cada infección, el virus puede ir cambiando, puede ir mutando y dar lugar a cepas que son menos virulentas y que, bueno, en ese caso, después pueden no afectar, digamos, Claro. al huésped, en este caso al hombre, o bien aparecer cepas que son más virulentas. Entonces, obviamente que aquellos virus que no matan a los huéspedes van a tener más chances de permanecer y de transmitirse bueno, entre los distintos individuos, incluso entre distintas generaciones. Bueno, en este gráfico que ustedes están viendo, pueden ver por un lado tenemos una filogenia de los virus y por otro lado tenemos acá la filogenia de los huéspedes.
Acá en azul tenemos los anfibios, en verde están las aves, acá en amarillo, perdón, en verde los reptiles, en amarillo las aves, y acá en este color más rosado, los mamíferos. Si nosotros vemos, en el caso de los anfibios, reptiles y aves, hay como una correlación directa del huésped y el virus que lo infectan. Pero si vemos en el caso de los mamíferos, hay como una transmisión cruzada entre los distintos virus y los distintos grupos de mamíferos. O sea, eso quiere decir que hay la transmisión horizontal entre distintas especies, es muy común, muy frecuente en los mamíferos. Es decir, que un virus que infecta, qué sé yo, a un mono puede pasar a los seres humanos, o bueno, el virus que afecta a los murciélagos pueden pasar a los seres humanos, y, o sea, no hay, si bien pueden ser específicos de determinados grupos, en algún momento pueden surgir mutaciones, y esas mutaciones hacer que estos virus puedan infectar a otros organismos de otras especies que sean muy diferentes al huésped original. Bueno, siguiendo entonces con los virus que han sido muy bien estudiados, otro ejemplo de virus con ARN, en su constitución genómica, es el virus del dengue. Ese virus del dengue tiene también una envoltura que tienen unas proteínas que son bueno, que son antigénicas, y en el interior de la envoltura viral tenemos entonces el ARN. Ese genoma viral es una cadena simple de ARN que tiene polaridad positiva y que va a codificar para 3 proteínas estructurales y otras 7 proteínas no estructurales. Entonces, de este virus se conocen 4 serotipos, de los cuales el serotipo 2, que de origen asiático, es el que produce, digamos, los casos eh, más severos, y el serotipo 4, el que menos severidad tiene y es el que menos casos de dengue hemorrágico ocasiona. Este virus, entonces, también, bueno, ingresa al interior celular y ahí libera el ARN. Ese ARN genómico se, se replica y se traduce para formar esas proteínas, las proteínas estructurales y no estructurales, que después van a formar entonces la cubierta viral. Entonces, hay un proceso simultáneo de replicación del ARN viral y también de traducción de esas proteínas que el virus va a necesitar para poder salir de la célula huésped. Bueno, otro virus que es un virus ARN es el coronavirus, y también posee una cubierta que tiene estas espículas que son la que le dan, o sea, tienen la cubierta viral, pero encima de la cápside tienen esta otra cubierta que tiene todas estas espículas que le dan ese aspecto tan particular a los coronavirus. Y una vez que el coronavirus ingresa entonces al huésped, pierde la cubierta, el ARN es depositado en el citoplasma, y también, como es una cadena de ARN positiva, el ARN viral es similar al ARN mensajero del huésped. Entonces ese ARN viral eh, se adhiere fácilmente a los ribosomas de la célula huésped para comenzar su traducción. Y la primera proteína que se sintetiza es una enzima replicasa
que permite entonces que ese ARN viral sea traducido con la maquinaria de la célula huésped, y eso es lo que se conoce como una transcripción anidada. Entonces ese ARN viral, una vez que se replica, forma una poliproteína y también tienen una enzima proteasa que se encarga de separar a las proteínas que forman esa poliproteína. Entonces acá podemos ver el ciclo completo. Entonces tenemos el coronavirus que ingresa, una vez que ingresa pierde entonces esta cubierta y solamente ingresa el ARN que se une a los ribosomas de la célula huésped. Después entonces se traduce y se forma esa polimerasa viral, y una vez que se forma la polimerasa viral comienza entonces ese ciclo de replicación del ARN del virus. Y entonces después se traducen esas proteínas que van a formar la nucleocápside y las espículas de la cubierta. Entonces, como toda proteína, digamos, ingresa al retículo endoplasmático, entonces forman así vesículas que después integran a ese, al virus, ¿no? Al ARN del virus, y forma entonces un virión maduro que queda dentro entonces de esas vesículas de Golgi, y por el proceso de exocitosis sale entonces al exterior celular. Bueno, obviamente que hay un montón de otros tipos de virus y cada uno con sus particularidades, pero lo importante es conocer, digamos, básicamente cómo es la replicación de los bacteriófagos, que vimos que fueron, digamos, y siguen siendo muy utilizados en genética para diferentes estudios. Y bueno, también conocer un poco más acerca de estos virus que nos afectan particularmente aquí en la región. Me refiero al virus del dengue y bueno, a nivel mundial el caso del coronavirus. Vamos a ver ahora, dejando de lado los virus, vamos a conocer un poquito más acerca de los sistemas genéticos, pero de las bacterias. Y la bacteria, que es un organismo modelo de estudio, es la Escherichia coli, que es una enterobacteria y que, bueno, son bacterias que forman parte de la flora intestinal normal. En algunos casos puede volverse patogénica y, bueno, en ese caso se vuelve infecciosa. Y esta Escherichia coli tiene, bueno, su cromosoma circular y también, bueno, tiene algunos plásmidos. Y bueno, han sido muy utilizadas para estudiar el proceso de regulación génica, los procesos de replicación, transcripción, traducción y recombinación. Y bueno, hay un montón de otras contribuciones importantes, digamos, dentro de nuestra disciplina. El genoma de las bacterias, dijimos entonces que podía ser o sea, un único cromosoma circular que contiene esa molécula de ADN. Vimos en la clase anterior que esto es el genoma típico, hay un montón de otras variantes en cuanto a la composición genómica de las bacterias, pero en principio tenemos ese cromosoma circular. Y también tenemos información genética en los plásmidos. Esos plásmidos son moléculas pequeñas, digamos, de ADN que tienen algunos genes que no son esenciales para la vida de la bacteria, pero que, bueno, contribuyen, digamos, para su adaptación a distintas circunstancias. Entre los genes que podemos encontrar en estos plásmidos están los genes de resistencia a los antibióticos. Y bueno, también tiene su propio origen de replicación, lo cual le permite replicarse de manera independiente al cromosoma bacteriano. Uno de los tipos de plásmidos
que son de interés, principalmente en ingeniería genética, son los episomas, que son plásmidos que pueden replicarse libremente, pero que también tienen la capacidad de integrarse al cromosoma bacteriano y replicarse junto con ese cromosoma bacteriano. Puede permanecer así, digamos, incorporado al cromosoma bacteriano, o bien en algún momento liberarse y seguir su vida independiente del cromosoma bacteriano. Entonces, las bacterias se dividen por fisión binaria. Previamente se produce la replicación del cromosoma bacteriano, entonces una vez que ese cromosoma bacteriano se replica, entonces se produce entonces la división de la célula bacteriana para dar lugar a dos células que son clones, que tienen la misma información genética, y bueno, y todas las colonias que se forman a partir de una bacteria son clones de esa bacteria. Em, Estas bacterias también, así como vimos que los virus podían ser cultivados fácilmente en laboratorios, las bacterias también, y tienen un montón de particularidades genotípicas que son muy útiles al momento, digamos, no solamente del diagnóstico, para saber de qué especie de bacteria se trata, sino que también para los estudios genéticos estas particularidades son de suma utilidad. Entonces, las bacterias pueden cultivarse en medio líquido, pero también pueden cultivarse en medio sólido, en una placa de Petri, en un medio que tiene generalmente agar y que, bueno, se forma como una especie de gelatina donde uno puede sembrar, y allí, digamos, crecen las colonias. Cada colonia se forma a partir de una sola célula bacteriana y, bueno, todas las bacterias que forman esa colonia, digamos, son clones. Bueno, entonces, estas bacterias entonces se pueden hacer crecer en estos medios de cultivo. También tienen distintos fenotipos, tienen distintas formas, y de acuerdo a esas formas nosotros podemos saber, digamos, de qué grupo de bacterias se trata. Tenemos las formas típicas, que son los cocos, las formas redondeadas, o los bacilos, que son formas así de bastoncitos, y otras formas, como pueden ser estas formas de este, hélice, como en el caso de las espiroquetas. También, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de distintos, dentro de los cocos tenemos, por ejemplo, los estafilococos o los enterococos, y dentro de los bacillus tenemos, por ejemplo, la Escherichia coli, que, bueno, ya la hemos nombrado. Las bacterias también se pueden caracterizar fenotípicamente por una coloración particular que se llama la coloración de Gram, y que de acuerdo a esa coloración podemos distinguir bacterias que son Gram positivas y bacterias que son Gram negativas. Las Gram negativas tienen una membrana, o sea, ambas bacterias difieren en la estructura de las membranas que rodean a la bacteria, y no solamente producen distintas coloraciones con esta reacción, sino que también pueden tener distinta resistencia a los antibióticos. Hay ciertos antibióticos que no los podemos utilizar cuando las bacterias son gram negativas, mientras que hay otros que son específicos para este tipo de bacterias y que, bueno, atacan o que destruyen la pared, eh, esta envoltura particular que tienen estas bacterias gram negativas. Entonces, cuando nosotros las cultivamos en un medio de cultivo con antibióticos, podemos distinguir entonces las bacterias gram negativas de las positivas, de acuerdo entonces a si crecen o no crecen en un medio enriquecido con antibióticos. Bueno, entonces tenemos ahí, pueden ver ahí cómo se ven al microscopio las bacterias con las gram negativas y las gram positivas. Se difieren entonces
en la coloración que adquieren. Bueno, también las bacterias, como vimos, que podían crecer en colonias y esas colonias pueden tener formas diferentes. Fíjense que pueden tener, pueden ser planas, pueden ser convexas, pueden tener bordes enteros, ondulados, pueden ser puntiformes, formar círculos, ser filamentosos. Entonces, de acuerdo a todas estas características, nosotros podemos identificar y caracterizar a las bacterias. Y también presentan una serie de fenotipos de acuerdo al, eh, a reacciones químicas. Una de las reacciones más populares es la reacción de Limbic, que en realidad son 4 pruebas en uno y que, bueno, de acuerdo a si son positivas o negativas a cada una de estas, eh, a cada uno de estos test, entonces podemos identificar entonces de qué bacteria se trata. Y bueno, y también hay otro tipo de bacterias que las podemos clasificar en protótrofas o auxótrofas, de acuerdo a si pueden crecer en medios básicos o si requieren la incorporación de determinadas sustancias en esos medios mínimos. Entonces, las bacterias protótrofas son bacterias silvestres que, bueno, son capaces de crecer en un medio mínimo, en laboratorio, pero que hay otras que son mutantes y que no tienen la capacidad de sintetizar determinados aminoácidos y requieren que esos aminoácidos sean incorporados al medio para poder crecer. Entonces, ese medio mínimo, entonces es el que tiene los nutrientes básicos requeridos por las bacterias protótrofas: carbono, nitrógeno, fósforo y algunas vitaminas. Y el medio completo es el que tiene las sustancias que requieren esas bacterias ausotróficas para poder crecer y reproducir. Entonces, nosotros podemos identificar a esas cepas bacterianas mutantes si, por ejemplo, las hacemos crecer en un medio de cultivo, y en ese medio de cultivo, que es un medio enriquecido, entonces vamos a tener las colonias que crecen, y después, una vez que han crecido las colonias, usamos con una especie de sello, que es una superficie aterciopelada donde quedan pegadas las colonias, y luego esas, esas bacterias que han quedado, esas colonias que han quedado pegadas en el terciopelo, se siembran así como un sello en 2 medios: en un medio básico, digamos, sin leucina, por ejemplo, y en otro medio con leucina. Entonces, después las bacterias se dejan crecer y poco tiempo se ve, digamos, en este medio que no tiene leucina, si las bacterias han crecido o no. Entonces, supongamos aquí que tenemos una colonia faltante, la puedo identificar acá en esta otra placa de Petri que tiene el medio con leucina. O sea, las colonias que tenemos acá van a estar en la misma posición, las réplicas en en esta otra placa de Petri, y entonces, de esta manera puedo identificar esta colonia, que es la que no creció en este medio sin leucina, y quiere decir entonces que estas colonias son colonias mutantes y que han perdido la capacidad entonces de, de sintetizar ese aminoácido. Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Ah. Sí, profe. Porque aquí me habían mandado un mensaje de que estaban escuchando entrecortado. Bueno, entonces, bueno, acá podemos ver 3 placas, una sin inocular, una
que no tiene lactosa y la otra que tiene lactosa, entonces en estas no han crecido las bacterias y en estas sí. Y bueno, y también las bacterias pueden tener distintos fenotipos, presentar distintos fenotipos relacionados con la resistencia a los antibióticos. Entonces hay bacterias que pueden ser resistentes y otras que pueden ser sensibles. Esto que ustedes están viendo acá es lo que se conoce como un antibiograma y que, bueno, más de uno nos habremos hecho en alguna oportunidad para ver qué tipo de bacteria es la que nos está infectando. Entonces, aquí se hacen crecer en esta placa de Petri medio con bacterias, con el cultivo de bacterias que, bueno, que nos están infectando, y cada uno de estos discos presenta, digamos, están embebidos en un antibiótico distinto. Entonces, este halo que se forma acá alrededor del disco quiere decir que esas bacterias son sensibles a ese antibiótico y este halo corresponde a las bacterias muertas. Ahora, en este caso, donde no se forma este halo, quiere decir que esas bacterias son resistentes a ese antibiótico y que no han muerto y por supuesto que siguen ahí creciendo normalmente. Entonces acá vemos una bacteria sensible a un antibiótico y estas son resistentes a este tipo de antibióticos. Entonces, de acuerdo a ello, sabiendo cuáles son, a qué tipo de antibióticos son resistentes esas bacterias, es que nos pueden, digamos, recetar el antibiótico que corresponde para poder atacar esa infección. Bueno, y también contando las colonias y sabiendo las diluciones, al igual que vimos con el caso de los virus, podemos cuantificar qué cantidad de bacterias tenemos en un medio de cultivo. Bien, estas bacterias pueden transferir la información genética cuando se replican, porque ya vimos que se replican por fisión binaria, y cuando se replican, entonces pueden transmitir la información genética a su descendencia. Eso es lo que se conoce como una transferencia de tipo vertical. Pero también pueden transferir la información genética no a la descendencia, sino a otras bacterias que crecen en el medio. Y eso es lo que se conoce entonces como una transferencia genética horizontal. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, cuando un organismo transfiere material genético hacia otro organismo que no es su descendiente. Entonces, todas estas características, digamos, que vimos que estos bueno, que las bacterias pueden crecer en distintos medios, algunos enriquecidos, otros medios mínimos, que la existencia de algunas cepas que pueden ser protótrofas, otras auxótrofas, se utilizaron para estudiar determinadas características de las bacterias. Y uno de los experimentos más clásicos es el realizado por Lederberg y Tatum, quien hicieron crecer tenían, digamos, cultivos de bacterias en medios líquidos y en algunos tenían, esas bacterias diferían en su capacidad de sintetizar determinados aminoácidos. Por ejemplo, la metionina negativo, biotina negativo, treonina, leucina y timina positivo, y la otra era al revés, la metionina y biotina positivo y treonina, leucina y timina negativo. Entonces, si hacían crecer a estas bacterias, a estas cepas puras en un medio mínimo, esas bacterias no crecían porque necesitaban, digamos, o sea, no tenían la capacidad de sintetizar estos aminoácidos y esos aminoácidos debían ser requeridos en el medio para que esas bacterias puedan crecer. Pero también hicieron una mezcla de ambas cepas y las cultivaron en un medio mínimo y vieron que algunas cepas, algunas se formaban algunas colonias. Quiere decir que de esa mezcla resultaron bacterias que eran positivas, digamos, para todas, para la capacidad de sintetizar estos 5 aminoácidos. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que esos protótrofos habían surgido, digamos,
de la recombinación de las dos cepas mutantes. Y entonces este experimento demostró que las bacterias pueden experimentar intercambios genéticos entre sí. Posteriormente, Davis hizo el mismo experimento, pero para ello utilizó un tubo en forma de U. Entonces, acá en el medio hay un filtro que separa, digamos, a las bacterias que están de un lado a otro de ese filtro. Entonces, en un lado cultivó la cepa A y en el otro lado la cepa B. Son todas cepas auxótrofas. Y después, entonces, hizo crecer las cepas en un medio mínimo y vieron que en ningún caso hubo crecimiento, que no se produjeron ese recambio, digamos, de información genética. Entonces, él llegó a la conclusión de que para que hubiera un recambio de la información genética, esas bacterias tenían que entrar en contacto. Em, posteriormente, em, posteriormente, de que, bueno, las bacterias podían, digamos, intercambiar material genético por tres mecanismos diferentes. Un mecanismo que se llama conjugación, otro mecanismo que se llama transformación y otro que se llama transducción. En algunos casos, esa transferencia genética va seguida de un proceso de recombinación. Entonces, entre la información del ADN, o sea, que es transferido, y del ADN del cromosoma bacteriano. En el caso de la conjugación, entonces la transferencia de información genética ocurre de una bacteria, que es la dadora, a otra bacteria, que es la receptora, ¿no? Entonces, hay un factor F, que es que en algunos casos puede ser positivo y en algunos casos es negativo. Aquellas células receptoras son F negativa, mientras que las células dadoras son F positiva. Estas células que son F positiva tienen la capacidad de formar esta estructura que se llama un pili sexual y que lo que hace es que esas células, digamos, entren en contacto, y una vez que entran en contacto se forma un canal o un puente de conjugación que permite entonces que el material genético que está en el plásmido de la célula dadora pase a la célula receptora por ese puente de conjugación. Bueno, después esa bacteria se separa y ahora vamos a tener como resultado dos bacterias que son F positivas. Bueno, entonces la conjugación es el proceso por el cual la información genética de una bacteria se transfiere a la otra y ocurre la recombinación. Y la recombinación es la sustitución de uno o más genes que están presentes en una cepa y son reemplazados por los de la cepa que es genéticamente diferente, o sea, son reemplazados por los de la cepa dadora, que es genéticamente diferente a la cepa receptor. Bueno, entonces acá tenemos entonces ese factor de fertilidad o el factor F es lo que se requiere, digamos, para que haya eh, esa eh, transferencia de información genética por conjugación. Em, Entonces, bueno, esto es más o menos lo que ya explicamos. Entonces tenemos el factor F, la célula que es F negativa, que es la receptora. Entonces se forma acá el puente o conexión citoplasmática.
una de las cadenas del ADN de ese factor F se corta a nivel del origen y del origen de replicación se separa y pasa entonces a la célula receptora. Entonces ahí en la célula receptora se replica y se produce entonces una copia circular de doble cadena de ese plásmido E. Entonces ahí como resultado final vamos a tener entonces dos células F positivas. En algunos casos, recordemos que hay plásmidos que pueden integrarse al cromosoma bacteriano, que son los episomas, y en algunos casos esos factores F pueden integrarse al cromosoma bacteriano y se produce, digamos, un entrecruzamiento entre entre el factor F y el cromosoma bacteriano. Entonces acá tenemos que se forma, ese factor F se integra al cromosoma y forma lo que se denomina una célula de alta frecuencia de recombinación. Entonces eso como consecuencia de esa incorporación de ese factor F al cromosoma bacteriano, cuando se produce la conjugación, pasa ese factor F, pero también si el proceso de conjugación es un proceso, o sea, es largo, puede arrastrar algunos cromosomas, perdón, a unos genes del cromosoma bacteriano junto con ese factor F. Entonces, una vez que esas bacterias, digamos, se separan, acá tenemos el factor F que ha sido transferido, digamos, a la célula receptora, y vamos a ver que ha llevado consigo un gen o parte del cromosoma bacteriano. Entonces ahora vamos a tener repetida esa información genética. Solo sabemos que estos organismos son haploides, pero en este caso vamos a tener repetida parte de la información genética. Entonces, ahí se puede producir una recombinación de la información genética, pero del cromosoma bacteriano. Entonces, ahora se transfiere este pedacito azul acá y se lo cambia por este pedacito negro, que después eso se degrada y se elimina. Entonces, ahora la nueva célula F va a quedar con un segmento, digamos, del cromosoma de la célula dadora incorporado. Y bueno, esas células de alta frecuencia de recombinación, como les había dicho, que esos plásmidos, esos episomas que se unen al cromosoma bacteriano, en algún momento se pueden liberar del cromosoma bacteriano y continuar con su vida independiente. Entonces, en ese caso, vamos a tener entonces que también estas células de alta frecuencia de recombinación que tienen el factor F integrado, pueden en algún momento liberar a ese factor F y entonces ahora esta célula bacteriana va a dejar de ser una célula de alta frecuencia de recombinación para ser simplemente una célula F positiva o F'. Acá, bueno, vimos que al escindirse del cromosoma bacteriano lleva una porción de la información genética del cromosoma bacteriano, por ejemplo acá el gen LAC, que posteriormente al transferirse ese plásmido por conjugación a otra célula que es F negativa, entonces ahora también puede transferir parte de esa información genética de ese cromosoma bacteriano a la célula F negativa, eh, que bueno, después se transforma en una F positiva, pero con el adicional de que tiene ahora un gen LAC de la bacteria de alta frecuencia de recombinación original. Bueno, y ese proceso, acá vemos que entonces esta bacteria va a quedar
con ese gen LAC incorporado al plásmido, pero también va a tener el gen LAC en cromosoma bacteriano. Entonces, en este caso va a ser un diploide parcial para ese gen. Y este proceso es lo que se conoce con el nombre de sexducción y se producen en consecuencia diploides parciales o merocigotos. Entonces, que son células que tienen dos copias de algunos genes, una en el cromosoma bacteriano y otra en el plásmido F que ha sido introducido a esa célula. Y bueno, y también hay los genes de resistencia a los antibióticos también pueden ser transferidos por conjugación de una bacteria resistente a una sensible, y en ese caso los plásmidos, donde se localizan esos genes de resistencia, son los denominados plásmidos R. Entonces, si una bacteria le transfiere a otra, si una bacteria resistente le transfiere el plásmido R por conjugación a una bacteria que es sensible, puede entonces transferirle la resistencia a determinados antibióticos, y entonces esas cepas que antes eran sensibles ahora se transforman en cepas que son resistentes. Es una de las formas en las que se transmite entonces la resistencia a los antibióticos entre bacterias. Bueno, otro de los procesos es el que se conoce como transformación. La transformación en este caso, no requiere de que haya contacto entre bacterias, sino que en algún momento un fragmento de ADN bacteriano, digamos, puede ingresar a una célula, y esta célula a la que ingresa se la denomina una célula competente. Y entonces este fragmento de ADN ingresa, se produce el apareamiento con el cromosoma bacteriano, se produce la recombinación a ese nivel. Entonces después los fragmentos remanentes de ADN se degradan, y esta bacteria, cuando se replica, va a dar lugar entonces a la formación de una bacteria no transformada y de una bacteria transformada. Y entonces después de la replicación de esta bacteria transformada, entonces ahora vamos a tener clones de bacterias transformadas. Entonces esos genes pueden transferirse sin que haya contacto, y ese ADN se puede encontrar en el medio. Pueden ser que ese ADN que se encuentra en el medio puede resultar, por ejemplo, de bacterias muertas, bacterias lisadas, que han eliminado, digamos, su genoma al exterior celular, y bueno, y ese genoma puede ingresar entonces a las bacterias y ocurrir este proceso entonces de recombinación por transformación. Bueno, y em, entonces, posteriormente a esos experimentos que habíamos visto, que en esos tubos que habían puesto en los tubos en U, esas cepas que eran mutantes, em, estos microbiólogos, Lederberg y Zinder, quisieron replicar el experimento del tubo en U, y hicieron exactamente lo mismo. De un lado del tubo, y separados por un filtro, hicieron crecer a unas determinadas cepas mutantes, y del otro lado hicieron crecer a otra cepa mutante que eran complementarios. O sea, en un lado teníamos cepas que eran mutantes o sea, que habían perdido la capacidad de sintetizar determinados aminoácidos, y en el otro teníamos las cepas que sí podían sintetizar esos aminoácidos, pero no otros. Entonces, ellos repitieron el experimento y volvieron a sembrar en placas a las colonias que crecían de un lado y del otro del filtro. Pero ahora vieron que
en algunas placas crecían algunas colonias protótrofas, es decir, que tuvo que haber habido alguna forma de transmisión de esa información genética, eh, pero no a través del contacto entre bacterias, porque este filtro impedía, digamos, el paso de esas bacterias. Entonces, con este experimento, entonces ellos después comprobaron que el agente, que había un agente de transferencia, y ese agente de transferencia era un bacteriófago que era capaz de atravesar ese filtro y que con ese proceso de infección de las células bacterianas podían llevar junto con el genoma viral una porción del genoma bacteriano, y que, bueno, justamente esa porción del genoma bacteriano incluía los genes que le daban la capacidad de sintetizar esos aminoácidos. Em, entonces, también la otra forma en que pueden ser transferidos los genes de una bacteria a otra, además de la conjugación y de la transformación, es por este mecanismo que se llama por transducción por fagos. Entonces, los fagos se replican en el interior de la célula bacteriana, y tenemos que algunos fagos, cuando una vez que se han replicado y se envuelven, digamos, en esa envoltura viral, ese proceso de envoltura viral es un proceso que es aleatorio. Entonces, en ese proceso de envolver el ADN del virus, también en algunos casos pueden envolver parte del genoma bacteriano. Entonces vamos a tener fagos normales y fagos que se conocen como transductores, porque llevan incorporados algunos genes bacterianos. Entonces, esos genes, esos fagos que llevan estos genes bacterianos, al infectar otras células, pueden inyectar ese ADN, que en realidad es un ADN bacteriano, de origen bacteriano y no viral, y ese ADN que fue transferido por las bacterias, por los virus, luego recombina, digamos, con el ADN del cromosoma bacteriano, y entonces ahora se va a formar un cromosoma transductante con parte de la información genética eh, de, de- del virus, no del virus, sino de la bacteria, eh, de la bacteria que ha donado, digamos, esa porción de su cromosoma. Entonces, acá entonces podemos ver entonces, que hay distintos tipos de transducción. Hay un tipo de transducción generalizada, que se conoce como transducción generalizada, y es la que ocurre, digamos, cuando los fagos son virulentos. Entonces, cuando el virus se está tratando por el ciclo lítico, entonces eh, esos virus que van a transferir, a ver, esos virus que se han replicado van a ir a infectar a otras células bacterianas, pero bueno, algunas llevan esas partículas transductantes que se transfieren entonces a la otra bacteria. En este caso, la porción del genoma bacteriano que es transducido de una bacteria a otra puede ser cualquier parte del genoma bacteriano. Pero en otros casos, cuando los virus están atravesando por su ciclo lisogénico, es decir, que el genoma viral es incorporado al cromosoma bacteriano, en algún momento, o sea, ese cromosoma bacteriano se replica, y junto con él se replica el ADN viral, y
Entonces, ese ADN viral, digamos, eh, cuando esa célula se, se divide, eh, entonces parte de esa información genética que fue este, portada o llevada por este bacteriófago, que luego ha ingresado entonces a la célula bacteriana, después continúa replicándose con el cromosoma bacteriano. Entonces, este tipo de recombinación es específica, digamos, porque los genes que se pueden transferir de una bacteria a otra por este mecanismo son exclusivamente aquellos que están situados al lado del sitio de corte donde se han introducido o donde se ha introducido este genoma viral. Entonces, no es cualquier porción del genoma, sino que son sitios específicos del genoma bacteriano el que puede entonces recombinar por este tipo de mecanismo. Y es lo que se conoce como un tipo de transducción, entonces, especializada. Y bueno, y finalmente otro tipo de transducción, que es el que se conoce como transducción abortiva, ocurre, digamos, cuando el ADN del fago no es ni transducido ni recombinado, sino que persiste en la célula, en la célula bacteriana, sin replicarse, y entonces la célula que recibió originalmente ese ADN exógeno, cuando se divide, lo va a pasar solamente a una de las células hijas, y entonces en cada ciclo de división se va a ir diluyendo ese ADN, ese ADN exógeno, y entonces va a llegar un momento, digamos, en que esa información genética, digamos, va a permanecer, pero en una muy baja frecuencia y solamente entonces en algunas células bacterianas.